Muy, pero buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos y a todas a este programa que hace 29 años ponemos al aire con todos los integrantes de la producción, con todo el equipo técnico de este canal. Le damos la bienvenida a los que se suman por primera vez, bueno, de los que están del otro lado. Muchísimas gracias por compartir esta hora de programa y como lo hacemos todas las semanas, formulamos la invitación para aquellos que quieran comunicarse, transmitir sus inquietudes, lo bueno y lo malo que sucede en su barrio, en su municipio, en determinada parte del conurbano bonaerense, también de la ciudad de Buenos Aires, del Gran La Plata. Bueno, pueden hacerlo a través de las vías de comunicación que ofrece nuestra producción. Lo estuvimos anunciando en la tarde de hoy. Nos acompaña, y ya vamos a presentarlo, el primer candidato a presidente de la Nación para las elecciones del 2023. Para algunos falta mucho, para otros, bueno, no falta tanto. Y la verdad que, a como venimos como país, la verdad que está bueno empezar a escuchar y a conocer caras nuevas. Es el caso de Jesús Escobar. Él es candidato, como les decía, a presidente de la Nación. Fue anunciado oficialmente a través de un congreso partidario hace muy pocas semanas y está con nosotros, recién llegadito de Neuquén. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Hola, Adrián, gracias a vos por invitarme. Y ya se siente la gente, se siente Jesús presidente, ¿eh? Es lo que dice la hinchada de Libres del Sur. Totalmente. Voy a ser presidente. Va a ser presidente. Voy a ser presidente. Acordate esta frase. Voy a ser presidente. Bueno, queda registrado esto, totalmente. Porque mire que va a ser un adelanto de este programa, de haberlo tenido aquí a pocas semanas de haber anunciado su candidatura. Y te agradezco, bueno, le mando un abrazo a todo el conurbano. La verdad es para mí un orgullo poder llegar y entrar a las casas de todo el conurbano bonaerense y te lo agradezco mucho. Bueno, usted es oriundo de la provincia de Neuquén, una de las provincias patagónicas y del país, diría yo, más ricas, ¿no? Indudablemente con un desarrollo en base al petróleo, una gran riqueza natural que, bueno, pertenece a nuestro país, se están desarrollando de manera superlativa, diría yo. Bueno, el caso de Vaca Muerta es indudablemente el punto que hoy genera mucha riqueza, mano de obra, pero hay que también controlarlo, ¿no? Ese crecimiento que no se desmadre. Pero bueno, ¿cómo llega a ser candidato a presidente? Decíamos a través de un congreso, usted tiene experiencia en lo político, ha sido diputado provincial en su provincia en 3 ocasiones. Así es. Yo te diría que he luchado toda la vida, he trabajado para defender a nuestro pueblo desde que era muy pequeñito. Y aquí estoy. Recién vos hablabas de mi provincia y de algo que impacta nacionalmente y te diría yo mundialmente, como es Vaca Muerta, sí, que es el yacimiento de gas más grande del mundo, en mi opinión. Se dice que es el segundo, está en disputa con otro yacimiento, otra formación. Lo cierto es que hay una gran riqueza en el suelo argentino y es muy icónico respecto de lo que ocurre en este país, porque a pesar de tener tanta riqueza, la distribución de esa riqueza es muy mala. Se queda en muy pocas manos, una buena parte de ellas extranjeras. Nuestros recursos naturales se van hacia el extranjero y en nuestro territorio quedan altos costos de vida, contaminación y una ocupación muy baja. Hay mano de obra, por supuesto, pero cuando uno observa el desarrollo del trabajo, también en mi provincia, como ocurre a lo largo y ancho del país, vemos que es muy malo. Vemos que es lo que se necesita en la Argentina para que nuestra gente pueda vivir un poquito mejor, que es trabajo. Y a eso vengo, a cambiar la lógica de la política. Hoy, lo digo siempre, si vos observás los últimos 3 gobiernos, por lo menos, Cristina, Macri, Alberto Fernández, todos han gobernado para los ricos. Cuando yo digo ricos, hablo de las grandes empresas, los grandes pools que concentran el 90% de la riqueza y queda en muy poquitas manos. Y para el conjunto de la población, 45, 47 millones de habitantes, las migajas. Hay que cambiar esa lógica. Yo voy a hacer un gobierno cuyos intereses sean los del pueblo. Así de sencillo, pero así de profundo también. ¿No traza diferencias entre lo que fue el gobierno de Macri y lo que ha sido el de Cristina y que, bueno, es compartido, ¿no? Este es un gobierno del Frente de Todos, donde el presidente es Alberto Fernández, vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. ¿Usted no traza diferencia entre, al menos, Macri y el gobierno de Cristina y el actual? Es que hubo una continuidad. El núcleo neoliberal de las decisiones
fueron compartidos por lo menos en los 3 últimos gobiernos. Yo tenía expectativas, como muchos en este país, particularmente en este gobierno de Alberto Fernández. Pensábamos que después del desastre que había hecho Mauricio Macri, iba a encaminar al país en otra dirección, que era lo que había prometido. Prometió: vamos a llevar al país en la dirección contraria a donde la llevó Macri. Vamos a sacar al país de la pobreza, vamos a llevarle trabajo a la gente, y lo que hicieron fue mucho peor que lo de Macri. Fueron como los mejores alumnos de Macri, y el primer elemento que muestra ello fue haber convalidado el ilegal y fraudulento acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es un delito cometido por Mauricio Macri, que ahora ya ha sido corrido y reafirmado por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner, por los dos. Los dos acordaron en el acuerdo con el Fondo Monetario, que no solo legitimaba hacia atrás un delito, sino, peor aún, es que generaba hacia adelante un proceso de ajuste. ¿Había una opción, Jesús, digo, después del gobierno de Macri, de no haber renegociado la deuda y no haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario? Horrible negociación en términos económicos fue, un gobierno débil, un gobierno arrodillado frente a los poderosos. Fíjate vos que ya había incluso dictámenes de algunas universidades europeas que planteaban de lo ilegal e ilegítimo que había sido el acuerdo generado por Macri y la anterior conducción del Fondo Monetario. O sea, Argentina podría haber ido perfectamente a un tribunal internacional a denunciar este proceso y haber ido a litigar, y te puedo asegurar que habríamos ganado. Fíjate vos que en el peor de los casos, digo siempre... organismos internacionales que muchas veces tienen relación directa con los grandes grupos económicos y financieros mundiales. Pero ellos mismos ya tenían una situación desde un punto de vista legal, pero también desde un punto de vista de la geopolítica, en donde el Fondo Monetario estaba a la defensiva. Por eso aplaudieron tanto que el gobierno argentino se apresurara en convalidar ese acto ilegal. Yo creo que el propio Fondo Monetario hubiera buscado una negociación en donde, digo, en el peor de los casos se pagaría menos de la mitad de lo que ahora se ha comprometido a pagar, y por supuesto que en esas condiciones geopolíticas podés conseguir un plazo de perdón, digamos, o de gracia para comenzar a pagar, que yo entiendo debe ser por lo menos 10 años. 10 años en donde no hay que pagar o hacer ningún tipo de erogación a organismo internacional, y con esos recursos poder poner en pie a una Argentina en caminos de desarrollo, que genere trabajo, es un proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, que cree trabajo. Si nosotros no vamos a un proceso virtuoso en donde se genere riqueza y la riqueza quede en nuestro país, vamos a seguir con esto que los últimos 3 gobiernos por lo menos han hecho: caída en picada, pobreza para el conjunto de la población y, por supuesto, unos pocos cuantos vivos llenándose los bolsillos, los grandes bancos, las grandes empresas transnacionales y algunos grandes grupos locales. Libres del Sur participó de la elección del 2019. 2019, sí. ¿Y tiene representación en todo el país? Tenemos representación en todo el país. Bien. Digo, para algunos llama la atención ante tanta centralidad, ¿no? Que esto siempre se ha discutido y se habla, que Dios atiende en Buenos Aires, digo, que se haya designado a un dirigente del interior, no se da generalmente, ¿no? Que encabece una fórmula presidencial. Falta mucho, también es producto de los acuerdos, no tiene candidato o candidata, bueno, en este caso a vicepresidente, de todas formas falta mucho tiempo, ¿no? Pero digo, es llamativo para algunos. Es muy atinado tu comentario. Si vos observás toda la lista de candidatos y candidatas que aparecen, o precandidatos, porque oficial, como vos bien decías, creo que estoy solo por el momento, pero son todos de Buenos Aires. Entonces, creo que es saludable, porque es también una señal a la construcción de un país más federal. La posibilidad de que Argentina tome cuerpo y vuele es que acá crezcan las economías regionales, se potencie la utilización de nuestros recursos naturales, las distintas industrias que hay en el interior de nuestra provincia, pero en primer lugar para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Y después, ojo, yo no hago una contradicción interior-capital. Yo siempre reivindico a Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, ¿no? Buena parte de muchos de los avances progresistas que ha tenido la Argentina en derechos humanos, en diversidad, en la lucha por los derechos de las mujeres, muchos de ellos han partido de esta ciudad cosmopolita, que es un orgullo frente al mundo. Ahora también nosotros tenemos un interior muy rico.
¿Acompañaron otros proyectos en elecciones anteriores, propuestas distintas, digamos, sí, cuando no han participado en elecciones directas? Nosotros tenemos mucha flexibilidad en nuestras tácticas políticas, como se diría en una mesa de análisis, pero siempre nosotros hemos buscado la construcción de una nueva fuerza política, de una tercera vía, que de alguna manera desplace a esa estructura que ha sido el mecanismo por el cual el establishment, el status quo, pretende mantener el poder en la Argentina, que es ese bipartidismo. PJ-UCR, Frente de Todos Pro, o Cambiemos, como le quieras llamar, pero son parte de la misma clase política que, como te decía al principio, gobierna para los ricos. Yo creo que la gente está harta de esa situación, porque está harta de pasarla mal y ve que esa clase política habla de cosas que le ocurre a la propia clase política, se mira en el ombligo. Hoy la gente no llega a fin de mes. Yo vengo de San Luis, Mar del Plata, La Plata, estuve en Río Negro, en Neuquén, voy a Córdoba y de todos lados ves lo mismo. Gente sin trabajo. Hay familias de la Argentina que comen una vez al día. Después el 25 aguantan con un tecito. De eso es lo que hay que hablar, pero no se quiere hablar. La clase política habla de pavadas que le ocurren a ellos. Montan circos, ¿para qué? Para tapar esto. Vamos a una inflación ahora en agosto de más del 6%, venimos del 8%. Eso significa que hay nenes en la Argentina que ya no toman leche, que no acceden a la carne, que no acceden a los nutrientes básicos para poder desarrollarse. Libre del Sur es un partido de izquierda, un partido político de izquierda. Es un partido del campo popular que tiene en su interior a componentes progresistas, componentes de centroizquierda, componentes de izquierda, una fuerza del campo popular. ¿Y qué se diferencia, por ejemplo, del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores? Tenemos un gran aprecio por nuestros amigos y amigas del FIT, pero creo que ellos tienen una propuesta testimonial. Nosotros venimos a cambiar en serio la realidad de nuestros compatriotas. ¿No ha sido funcional muchas veces la izquierda, por ejemplo, al triunfo de Macri en el 2015, cuando se realizó el balotaje a nivel nacional entre Scioli y Macri? Digo, la posición que adoptó la izquierda en ese momento de neutralidad, el voto en blanco, no voy a votar, ¿no? En mayoría, no digo que todos lo hayan hecho, obviamente, pero ¿esa posición no fue funcional al triunfo de Macri en el 2015? Si uno analiza seriamente esa elección, observará que el que mayor aporte hizo para que ganara Macri fue el kirchnerismo. Es así, es así. Bueno, empieza a recorrer la provincia de Buenos Aires en el día de mañana, el conurbano. El conurbano. Donde se la denomina siempre la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas, y por eso te agradezco a vos. Yo lo digo en muchos lugares donde voy. Mi padre era un hombre de campo y siempre decía: el paisano en pago ajeno debe andar manso, tranquilo y humilde, pero con firmeza. Así que vamos a recorrer, porque hay mucha pobreza en la Argentina, hay mucha tristeza, mucha miseria, y eso es lo que hay que cambiar. Hay que volverle a traer alegría y felicidad a nuestro pueblo, cuya base principal está sobre la base de generar trabajo. Y sobre todo esta discusión que se viene dando ya hace un par de meses acerca de los planes sociales otorgados por el gobierno nacional, son derechos en definitiva que otorgados a los beneficiarios, ¿no? Pero digo, acerca de este blanqueo que se empieza a dar, de esta recomposición, de poner blanco sobre negro a aquellos que son beneficiarios realmente y a aquellos que se benefician de los planes. ¿Cuál es su posición al respecto? Que cuando digo, con los pobres nadie mezquina salmuera, pero nadie habla que, por ejemplo, en el potenciar trabajo se utiliza el 2,5% del gasto público. En cambio, los subsidios que se le dan a las grandes empresas, particularmente a las del sector de energía, son el 13% del gasto público. Casi 800.000 millones de pesos se van a las grandes empresas, que son 10. En cambio, por ejemplo, el 2,5% del potencial trabajo se distribuye en 1.300.000 argentinos, que son de los que peor están. Entonces, digo yo también que creo que tenemos que ir a gobiernos que empiecen a tener firmeza con los poderosos y un corazón un poco más blando con aquellos que están sufriendo y la están pasando muy mal. Bueno, es la discusión que se viene dando también estos días en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la situación que se da con la vicepresidenta de la Nación y esto de este debate y esta
esta tirantez que hay en el propio oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y oposición a su vez a nivel nacional, que es Juntos por el Cambio, que se disputan el liderazgo al menos de lo discursivo y en algunos casos, puntualmente de Larreta, en los hechos, acerca de plantarse ante el débil, ¿no? Ante, no sé, gente que va a expresar algo y no esto que dice usted, de plantarse ante los poderosos. No digo con la represión, obviamente que no, sino desde la política. Totalmente. La firmeza se tiene que dar en una mesa de diálogo. Y realmente yo veo esto que está pasando ahí en Buenos Aires como un circo, tanto de un lado como del otro. O sea, es un circo montado para que no se hable de lo que está ocurriendo en la Argentina, que es esto que vengo mencionando, que hay gente que no tiene para comer 2 comidas al día. No escuché a nadie de los que estuviera ahí de un lado, del otro lado de la valla, de un lado, del otro lado de la grieta, sí, que dijera, venimos a tener 8% de inflación en el mes de julio. En mi provincia, pero esto los que están escuchando en el conurbano saben que es lo mismo. En el mercadito de barrio la inflación es mucho más grande todavía. Sí, 15% la carne, 11% la verdura, ¿no? La leche, en mi provincia la pasaron, la larga vida, la pasaron de 110 pesos a 180 pesos, previo y posterior a la renuncia de Guzmán. ¿Eso qué significa? En un hogar en donde el sueldo no se incrementó, en donde los ingresos no se incrementaron, que los nenes toman menos leche. Los nenes en nuestro país ya no conocen la carne, los niños. De eso hay que hablar en este país. La semana pasada se desmayó un nene en Neuquén, iba arriba del colectivo a la escuela. 8 de la mañana se desmayó. ¿Por qué? Hacía un día que no comía. Acá se están muriendo en este país chicos por enfermedades evitables. ¿Cómo se evitan esas enfermedades? Comiendo, alimentándose. De eso es lo que hay que hablar, y no de las pavadas que le ocurren a millonarios o a millonarias. Gran responsabilidad también de los medios de comunicación, ¿no? En esto. Sí, claro. Ya está, muchachos, levantemos los móviles de ahí y dediquémonos a generar espacios para la discusión, para el debate y para plantear en definitiva los temas que a la gente, como se suele decir, le interesa. Bueno, le agradecemos la presencia en nuestro programa. Lo vamos a tener de acá a la elección del año próximo, seguramente en alguna otra ocasión. Suerte en esta recorrida por el conurbano. Va a ser La Matanza, Morón, ¿qué otros distritos? Pilar, San Martín, Moreno, así que voy a estar viniendo todas las semanas. Estuve la semana pasada en La Plata. La verdad que el cariño que me brinda la gente es enorme. Yo trabajo mucho, una de las características que tengo es que camino mucho las calles de mi provincia y ahora de mi país. Me gusta ir, verme, hablar, hago mucho Zoom también, en donde hablo con el vecino común, que me pregunte lo que quiera y que me exprese lo que quiera. Me gusta mucho escuchar. Antes de ser legisladora, ¿a qué se dedicaba? Yo estudié ingeniería, después trabajé en comercio y después desde muy chiquitito empecé en la política, en la universidad y bueno, después me dediqué a esto desde muy pequeño. ¿Dona su dieta como legislador? Sí. No digo que esté bien ni que esté mal, pero se lo consulto. Fui uno de los primeros. Desde que asumí el 10 de diciembre del 2003, dono una parte, ¿no? Cuando era más jovencito donaba más de la mitad de mi sueldo y después pasé a tener un sueldo como el de un director de escuela. No, el resto no lo sortea como Milei. No, en eso va todo a organización, digamos, a fines sociales. Bien. En esto se han apoyado comedores comunitarios, merenderos en mi provincia desde el 2003, digamos, a esta parte, porque después otros legisladores de mi partido que ocuparon espacios tomaron la misma decisión. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La palabra de Jesús Escobar, el primer candidato a presidente nominado de manera oficial por su propia fuerza política a través de un congreso partidario, como lo decíamos al comienzo. Bueno, estuvo charlando con nosotros en este primer tramo del programa. Nos vamos a la pausa y enseguida retomamos con más actualidad. Ya volvemos.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a veñalaum.unimoron.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia. La farmacia es un centro de salud, es un lugar a donde uno acude para adquirir un medicamento, para cumplir un tratamiento, para conseguir información. La primera línea de lo que son los centros de salud y son fundamentales, ya que puede ser que la persona sea su primera entrada al sistema de salud, como también para continuar sus tratamientos. La farmacia está abierta siempre y es un centro de salud. Adquirí los medicamentos en la farmacia. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cumplimos 2 años de medicamentos gratis de PAMI. Cumplimos. Como Graciela, de Córdoba, más de 4 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. La receta es enviada de forma automática a la farmacia. Más información en pami.org.ar. PAMI. Primero la gente. Argentina Presidencia. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos 1000 maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ituzaingó separa. Vos sos el primer paso del reciclaje. Sumamos una nueva zona separa. Más de 80.000 ituzainguenses ya son parte del programa de recolección diferenciada. Sumate a construir una ciudad más sustentable. Conoce más en nuestra web. Ituzaingó es ambiente. Bueno, regresamos de la política, dejamos por un instante, regresamos de la política, regresamos de la pausa, dejamos la política partidaria, ¿sí? Porque de alguna manera tiene que ver con lo cotidiano, lo que se ha presentado en el día de ayer en la localidad de Aedo, partido de Morón, para toda la diócesis de Morón, que comprende no solo al distrito que acabo de mencionar, también a Hurlingham y a Ituzaingó. Nos acompaña Mariano del Río, es el cura párroco de la parroquia Sagrada Familia de Aedo. La verdad que no la conocía, ayer fui invitado, participé de este importante pacto educativo que se ha firmado entre autoridades nacionales, provinciales, municipales, bueno, distintas personalidades del mundo de la vida pública, social, económica, sindical de la región. La verdad que una iniciativa promovida por nada más y nada menos que el Papa Francisco, presentada por el obispo del pueblo, el amigo de la casa, Jorge Vázquez, a quien le mandamos un gran saludo, y desarrollada, pensada también por quien nos acompaña acá. Padre Mariano, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Bueno, salió muy bien lo de ayer, felicitaciones, porque la verdad una convocatoria importante, autoridades, como decía, nacionales, provinciales, de todos los municipios, dirigentes sindicales, empresarios. Bueno, un encuentro sin grieta. Esto se lo comentaba ayer a José María, el director internacional de Escolas, ¿no? La verdad que un acto importante, que ojalá rinda sus frutos en muy corto lapso. Ese era el objetivo que nos proponíamos, ¿no? Que poder mostrar que es posible construir juntos proyectos grandes, proyectos buenos, proyectos nuevos. Y creo que eso todos tenemos la disposición para hacerlo. Desde los distintos grupos y las distintas representaciones que había, fue impresionante las ganas de estar, ¿no? Cuando uno nos invitaba y veían la importancia de este proyecto que el Papa nos presenta, sí. Decían que sí y bueno, y ahí estuvieron presentes. Así que ese fue el mejor logro del día de ayer. Bueno, coméntenle a la gente, coméntenos básicamente cuáles son los puntos centrales de este pacto educativo que se firmó en el día de ayer, reitero, por varias autoridades presentes de la región. Estuvo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el ministro de Educación de la provincia, Celeoni, como decía el obispo de Morón,
Morón, Jorge Vázquez. ¿Cuáles son los principales ejes? El Papa ya hace mucho tiempo, antes de ser Francisco, ya Bergoglio, hablaba de que el pacto educativo estaba roto. Es decir, para poder educar a las nuevas generaciones se necesita una alianza, se necesita hacer un pacto. Cuando él visitó África, en una de las aldeas donde él estuvo, le dijeron, miren, esta aldea entendemos que para educar a un niño hay que educar a toda la comunidad, porque es la comunidad o es la aldea quien educa. El Papa toma esto y lo lleva a hacer como parafrasearlo respecto de lo que es la aldea global. Dice, para educar a las nuevas generaciones, los responsables somos nosotros, los que estamos a cargo de distintas responsabilidades, distintos cargos, distintas organizaciones o situaciones de la vida social de la humanidad, y tenemos la responsabilidad de educarnos en la comunión, en el encuentro, para poder lograr generaciones nuevas con sueños nuevos, donde sus sueños se puedan cumplir. Y para esto, bueno, es necesario un pacto educativo, ¿no? Este es el objetivo más grande que tiene Francisco, y lo propone que este pacto global se vaya haciendo con distintas representaciones de pactos locales, como fue el que se hizo ayer en Aedo, en la diócesis de Morón. Y el que se acaba de firmar ayer, tengo entendido que es al menos el primero, ¿no? En la región o en el país. Es el primero, es el segundo en el país. El segundo en el país. El segundo en el país. El primero fue en Santa Fe y el segundo es aquí. Bien, y uno de los puntos tiene que ver con el encuentro de los jóvenes, ¿no? Generar y las condiciones necesarias para que el encuentro entre los pibes, las pibas, los jóvenes en definitiva de nuestro país puedan trabajar de manera conjunta, sin diferencias. Sí, no solo el encuentro, sino algo que por ahí en estos días a veces nos cuesta mucho entre adultos y mucho más entre adultos a jóvenes, que es uno de los primeros compromisos del pacto, es escuchar a los jóvenes. No se puede hacer una educación significativa para ellos si no es escuchándolos, si no es escuchando qué sienten, qué les pasa. Discúlpeme, en este momento nos miran muchos gobernantes locales, dirigentes políticos. Escúchenlo al padre Mariano, porque además del pacto, esto está bueno a que la clase dirigente lo aplique, que abra las orejas y escuche a los pibes. Exactamente. A los jóvenes. Lo decimos también nosotros como sacerdotes y para nosotros la iglesia o las iglesias también. De hecho, una cosa muy linda de ayer es también que estaban representadas las iglesias evangélicas. Sí. Hay un rabino de la comunidad judía, así que fue muy lindo eso también. Pero bueno, escuchar a los jóvenes, ¿no? Entender qué les pasa y no ir a ellos con un molde hecho de lo que nosotros queremos que sean o a veces utilizarlos para nuestras propias ideas, ¿no? Uno de los compromisos del pacto lleva a que los jóvenes se encuentren para poder descubrir cuáles son sus problemas o los problemas que tienen que atravesar como sociedad, y a partir de ello con los jóvenes mismos encontrar caminos y soluciones. Esto ya se ha hecho en varias partes del mundo y bueno, lo vamos a intentar hacer aquí en la diócesis de Morón. Qué tema, ¿no? Que pensaba en jóvenes, que hoy está muy presente ya en chicos adolescentes, en los más grandes, la violencia, padre, que hay presente en la sociedad en definitiva, ¿no? Pero en los pibes también se expresa muchísimo, tema que preocupa también a los gobernantes, pero que en algunos casos se ve poca acción, poco trabajo en torno a eso. Sí, la violencia siempre es un emergente también, ¿no? Hay que preguntarnos por qué existe la violencia, ¿no? Y a veces es lamentablemente, y no la mejor forma, pero la forma en la que también se expresan sentimientos, emociones que no se expresan como se deben expresar, o hasta a veces que no se expresan porque se siente que no se va a escuchar, o que no se es escuchado, ¿no? Uno de los ejes, estaba leyendo por acá, promover el lenguaje, que integre manos, cabeza y corazón. ¿Qué es esto? El Papa habla de que la educación no puede solamente ser una transmisión de conocimientos o de contenidos, de saberes que son solamente racionales. Si bien la cabeza es importante, las manos también hay que educarlas para poder hacer. Y hay que educar a poder transformar la vida y la realidad que nos toca, a veces en el campo de lo personal, a veces en los ámbitos en los que estamos, ¿no?
como jóvenes, como dirigentes, en el lugar donde nos toca. ¿Qué hacemos con nuestras manos, que son la principal herramienta que tenemos de transformación de la realidad? Y esas manos no se movilizan si no hay un corazón que sea el motor que motive, digamos, ¿no? Hay palabras que a veces, o frases que nos salen nos hablan mucho de esto, ¿no? Como manos a la obra, o poner las manos en el barro, o moldear la realidad. Bueno, todo eso se puede hacer cuando hay un corazón que siente que tiene estas manos para poder compartir con los demás. ¿Y está faltando esto, un poco de esto en nuestra sociedad? Un poco lo que nos dice el Papa Francisco en esta propuesta del pacto, es decir, la educación tradicional, no usa él esta palabra, que la uso yo, pero de alguna manera lo hacemos presente su palabra, está perimida para muchos jóvenes. Uh-huh. Hay muchos jóvenes, y esto qué quiero decir, en muchos jóvenes la educación o los procesos de enseñanza-aprendizaje no son significativos. A veces cuando tenemos problemas en casa y no somos escuchados, a veces cuando nos hacemos preguntas que no tienen fáciles respuestas, a veces cuando tenemos miedos y no sabemos a quién recurrir, es muy difícil aprender un teorema matemático o un lugar geográfico o una coordenada de algo que se nos quiera enseñar. Uh-huh. Creo que para poder a veces enseñar bien a las personas, tenemos que conocer a las personas, escucharlas y darles una propuesta significativa para sus vidas. Hay que escucharlo más al Papa en nuestro país puntualmente, porque también está, como todo, presente la grieta, ¿no? En cuanto a la opinión de muchas personas en favor y en contra del Papa, por cosas que por ahí uno cuando escucha dice, la verdad que no es, pero bueno, cada cual puede pensar y opinar, por supuesto, lo que tenga ganas de hacer. Pero digo, es una persona que ha acercado a la gente, a mucha gente a la iglesia. Yo creo que sí. A partir de su rol como Papa, ¿eh? Ha acercado mucha gente y ha acercado en todo lo que es su pontificado a mucha gente que quizás no se siente parte de la iglesia tradicional o de la iglesia en cuanto a lo habitual de lo que uno piensa que es, lo litúrgico, las enseñanzas doctrinales, pero sí ha acercado a gente que se compromete con el pensamiento que Francisco propone, que en definitiva es el pensamiento por un mundo mejor y la corresponsabilidad que todos tenemos en esto. Creo que Francisco concretamente nos enseña a empezar a esbozar un nuevo diseño de humanidad, un nuevo diseño de mundo, y nos habla a nosotros como dirigentes también de códigos nuevos. Francisco de alguna manera es irrebatible, perdón que lo diga de esta forma, por algo que es muy concreto en su vida, que es su coherencia. Uh-huh. Todo lo que enseña lo vive y todo lo que transmite de una u otra forma lo acompaña con sus actos y con su vida. Resiste un archivo, como se suele decir en periodismo. Exactamente, uh-huh. Puede resistir archivos, ¿no? Y en este sentido creo que como dirigentes tenemos mucho que aprender. Bueno, usted está codeándose día a día con la situación social, ¿no? Seguramente la demanda está presente permanentemente, minuto a minuto. Lo hemos charlado varias veces también con el obispo Jorge Vázquez, donde está la ausencia muchas veces del Estado, está la presencia de la Iglesia. No digo que siempre pase, pero está allí presente, digo, la ausencia del Estado. No en todos lados se da, pero en muchos lados sí. ¿Qué observa? ¿Cómo observa? ¿Qué siente de cómo se vive nuestro país socialmente? Por un lado, observo mucho dolor, observo mucha necesidad de la gente de ser escuchada y contenida. Creo que hay esfuerzos que se hacen desde distintos lugares, el Estado, organizaciones, para contener las situaciones de pobreza y de fragilidad y vulnerabilidad que vive hoy nuestro pueblo. Pero también observo que tenemos que crecer en responsabilidad las personas que podemos hacer algo para que esto pueda ser distinto. Uh-huh. Ayer José María, el presidente de Escolas, me decía, prendés la televisión y después venís acá a lo del pacto y parece que son países distintos. Exacto.
Creo que lo del pacto nos habla en este sentido de horizontes nuevos, horizontes que no pasen por la confrontación de 2 o 3 personas que esclavizan la realidad de todos, sino por personas que quieran verdaderamente construir juntos. Y esto tiene que ver la palabra pacto y con esto tiene que ver la palabra alianza. Y creo que esto es lo que necesita, me parece, nuestro país más que nunca, y tenemos todo para hacerlo. Así que tenemos que soñar con eso. ¿Se puede salir de la grieta? Tenemos que salir de la grieta y soñamos con hacerlo, y ojalá todos los que tenemos responsabilidad para construir eso lo podamos hacer. Quienes tenemos responsabilidad en distinto grado en esta cultura, en esta sociedad, somos responsables de construir unidad y seremos juzgados por si lo podemos hacer o no lo pudimos hacer en la historia. Qué desafío, ¿no? Qué desafío Totalmente. que tenemos. Parece fácil, pero pero tampoco imposible, indudablemente. No es imposible y nos gusta soñar con esto, y creo que somos muchos los que podemos caminar en este sentido. Bien, último minuto. Sabemos de su obra, también que tiene que ver con lo social. El año pasado, por una invitación que me formuló las autoridades del Colegio Farmacéutico, que están del otro lado, están mandando mensajes. La vicepresidenta actual, Elena Pot, me manda un gran saludo. Muchas gracias. Y le comentaba fuera de cámara cuando estaba ingresando usted al estudio, la verdad, la obra que se ha hecho en el Hospital Posadas, para albergar a familias que vienen de todas partes del país, hasta inclusive de algún país limítrofe, donde la salud pública no le dice no a nadie. Bueno, también se tuvo esa buena idea de familias de chiquitos que vienen, o no tan chiquitos, de personas a hacer un determinado tratamiento que les demanda una cantidad de semanas importante, que no pueden pagar un hotel y no tienen dónde quedarse. Bueno, allí está presente también el amor y la obra que entre todos, o entre muchos por lo menos, llevan adelante. Una de las que conozco. Después usted mencionaba también otras que han participado mucha gente. Bueno, coméntenos básicamente cómo vienen trabajando con estos proyectos. Creo que una de las cosas que, para tomar cosas de Francisco, ¿no? Nos invita a la corresponsabilidad de los que somos pastores en las iglesias y los laicos, los bautizados. Y bueno, los bautizados crearon en la diócesis de Morón una fundación llamada Casa de Jesús, ya hace 8 años, que hoy fundamentalmente tiene 3 obras. Una es un hogar para mujeres en situación de calle, es el hogar San Francisco, está en la calle Saldías, en Morón. Después otra de las obras es la Casa Posadas, en el Hospital Posadas, para albergar a todas las mamás, familiares de personas que están pasando un proceso de enfermedad en el hospital, con capacidad para 76 personas, que está a tope, está totalmente ocupado. Y también alberga a veces a chicos que están haciendo procesos largos de recuperación o de tratamientos y que son de otras partes del país. Y bueno, Casa Nazaret, que está en Aedo, que es un espacio de acompañamiento a familias, donde todas las noches comen un promedio de 200 personas, y gracias a la generosidad de todos los que quieren aportar. Y por otro lado, durante todos los días se acercan familias a recibir comida también para hacer en sus casas, ropa, o todo tipo de contención, porque a veces la contención es el diálogo, a veces la contención es un lugar para jugar los chicos, a veces es un apoyo escolar, otras veces es un grupo de adultos que quieren bailar o quieren encontrarse a tomar el té. Pero ese es el lugar de encuentro que nos contiene, digamos, ¿no? Y de alguna forma todas estas obras tienen como un eje, que es ocuparse nosotros desde la caridad de aquellos de los que nadie se ocupa, de aquellos que se quedan afuera, ¿no? Jesús venía caminando y nos dice en la parábola del buen samaritano, un hombre venía caminando y estaba tirado al costado del camino, y bueno, hubo alguien, un buen samaritano, que se hizo cargo y lo curó y lo sanó y lo llevó al lugar donde lo podían curar. Bueno, esas son las obras que como iglesia queremos asumir y en donde queremos estar cerca. Justo, perdóname que te diga, este domingo estamos celebrando 120 años de la parroquia de Aedo, y junto con la Fundación Casa de Jesús se hace una carrera que se llama Es más fácil correr juntos. Hay mucha gente anotada, se puede entrar en las redes sociales de la Fundación Casa de Jesús y participar, y de esa manera ayudar en todos estos proyectos. Buenísimo.
Mañana vamos a estar difundiendo esto también en nuestro portal de noticias. Gracias, padre, por estar con nosotros. Muchas gracias, Adrián. Nos vamos a la pausa. Enseguida nos ocupamos también de la política, como lo hicimos en el primer bloque. Nos acompaña el presidente del bloque de concejales de Ituzaingó, Marcelo Nadal. Está allá en el pasillo, lo hacemos ingresar y charlamos luego de la pausa con él. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16.976, Aedo. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Merlo crece en seguridad. Fortalecimiento de controles y operativos en todo el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Bueno, regresamos de la pausa. Gracias por estar del otro lado. Lo presentamos, lo volvemos a hacer. Marcelo Nadal, presidente del bloque del Frente de Todos, presidente del bloque de concejales en el municipio de Ituzaingó. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, días, la verdad, tensos lo que vive el país. Está todo focalizado, centralizado en la en la puerta de la casa de la vicepresidenta. La presencia de militantes, la represión del pasado fin de semana, la presencia de los medios. Uno, decíamos en el bloque anterior, no está ya tan bueno después de una semana. Hoy se cumple una semana precisamente, ¿no? De que la gente empezó a concentrarse. Primero, los macristas que salieron a cuestionar y a insultar. Y después, bueno, se acercó la militancia. Pasó lo que pasó, hubo un diputado detenido el pasado martes, lo comentamos también en este programa. Pasaron los días y bueno, los hechos lamentables del pasado sábado con la represión, las vallas. Bueno, hoy parece ser que todo está más tranquilo. Hay una tensa calma. Sí, yo definiría como una tensa calma. La cuestión no está tranquila, primero porque más allá del juicio, de la lectura que hizo el fiscal. Sí, Luciani. Y la pretendida sentencia o pedido de sentencia contra Cristina, la situación es que el país viene viviendo una situación social que en parte tocaba recién el cura. El cura, que es lo que vivimos nosotros en todos los barrios. Creo que
debiéramos estar prestando atención a la solución de ese problema. Y tenemos que enfocarnos en otro tema, que es el tema de la intención de un sector de querer encarcelar a los rivales políticos. Claramente en lo que ya es abiertamente un partido judicial que nos critican de militantes a lo que militamos, pero están militando dentro del Poder Judicial y tomando partido desde la política y marcando sentencia. Bueno, el presidente o el miembro de la Corte de Santa Fe describe sí, lo he escuchado. Muy claramente las arbitrariedades que hay en la lectura de Luciani. Y por lo cual llamativamente nadie del Poder Judicial sale a cuestionar, digo, sí hay excepciones, ¿no? Pero digo, si fuese al revés, estoy seguro que todo el corporativismo judicial... El corporativismo judicial castigarlo a Huerta, es el... Al presidente de la Corte, al integrante de la Corte de Santa Fe. De la Corte de Santa Fe, tampoco lo salieron a criticar. Sí. Y creo que más allá de que sea el miembro de una corte provincial, es un jurista de renombre, por eso sus coprovincianos lo habrán puesto en el Poder Judicial. Claro. El pasado, bueno, decíamos, el sábado se produjo el hecho de la represión, las vallas, esta provocación que indudablemente intentó Rodríguez Larreta, que le salió muy pero muy mal, y a partir de ello también tuvo un enfrentamiento interno, como decíamos al comienzo, para medirse quién es más autoritario a la hora de exponerse, porque hay un sector de la sociedad que está pidiendo eso también, no hay que sorprenderse, que hay mucha gente que está pidiendo represión, agua, palos... Sí, y no solamente en esta circunstancia. Es decir, esto lo venimos, durante los 4 años del macrismo, se exacerbó y se exteriorizó de mayor manera, y hoy en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, se ve... A ver, porque a veces hablamos de la provincia de Buenos Aires, pero son dirigentes de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Cuando hablamos de María Eugenia, de Ritondo, de Patricia Bullrich, hablan de la provincia de Buenos Aires, pero son porteños. Y el conflicto hoy es a partir del gobierno porteño, que yo creo que es una fuerte provocación a la institucionalidad toda del país, porque creo que lo que intentan es que el gobierno tome alguna decisión con la policía metropolitana contra la ciudad misma. Huberta creo que habla también de la intervención de la policía, de la policía metropolitana, ¿no? Evidentemente, una situación de eso nos llevaría a un caos institucional. Y con eso, el error que comete el partido judicial y el macrismo cuando la sientan en el banquillo de los acusados a Cristina, lo cometería el gobierno si la verdad que está en condiciones de intervenir la ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque ordenaron a la fuerza provincial o municipal, que es la metropolitana, hacerse cargo de la custodia o de vigilar a la presidenta, a la vicepresidenta de la Nación. Fueron contra un diputado nacional, contra el gobernador de una provincia. Claramente no tienen atribución para ello. Decíamos, el pasado sábado se produjeron los incidentes, el domingo estaba más calmo. ¿Qué pasó? Ituzaingó envió militantes con micros, esto salió de ninguna manera. El ministro de Seguridad, Marcelo de Alessandro, a cuestionar al propio intendente Descalzo, diciendo que es un intendente militante que manda a su gente yo lo conozco en la manifestarse. Militancia Descalzo desde los principios de los 80, durante la dictadura. Si militamos juntos desde... Es un valor, no es un disvalor ser militante. Militamos juntos ¿no? hace más de 40 años. Es un valor para muchos ser militante de la política. Militamos juntos, a veces con mayor acercamiento, a veces con alguna pequeña diferencia, pero hace 40 años militamos juntos. Y la verdad que es un orgullo militar en el peronismo, militar junto a Alberto Descalzo y a un montón de compañeros en Ituzaingó y en la provincia de Buenos Aires. No es una ofensa. Pero debiera conocerse que el día viernes en Ituzaingó hubo un gran plenario
donde estuvo presente la diputada Juliana Di Tullio, donde estuvo presente la senadora Juliana Di Tullio y el diputado Hugo Yasky, y también estuvo Daniel Menéndez, con la idea de que todo el frente de todos de Ituzaingó esté unido y esperando la consigna para movilizarse. Ituzaingó de ninguna manera movilizó gente durante el fin de semana. De ninguna manera. ¿Fue mentira entonces eso que dijo Alessandro? Es mentira, es mentira. Ahora no estamos en condiciones de decirle al vecino de Ituzaingó, al militante de Ituzaingó, no vayan. Claro. Evidentemente, si hubo miles de personas... No fue organizado por... Si hubieron miles de personas, ningún intendente lo mandó. Sí. Y Descalzo no tiene el poder de convocatoria para movilizar miles y miles de personas durante 7 días a un determinado lugar. Y no lo hizo ningún intendente de la provincia de Buenos Aires. Y sí ahora, hubo sí una movilización espontánea, que creo que es necesaria, desde la militancia es necesario que se sostenga, pero que sea muy precavido, porque lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires puede ocurrir en cualquier momento con intentos de, a través de las propias fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, o a través de la infiltración de las movilizaciones tradicionales, es decir, más allá del accionar de la policía metropolitana, los volquetes con los cascotes. Un bochorno, un bochorno. De querer mostrar algún incidente en quienes vamos en defensa de la libertad de la vicepresidenta. ¿Sos congresal del...? ¿No ha sido...? No, soy secretario general del Partido Justicialista de Ituzaingó. ¿Vas a participar del Congreso, no obstante, en Merlo el próximo fin de semana? No podemos participar porque participan No sos congresal, no podés... Pero sí, vamos a estar y vamos a concurrir. La idea que lo adelantó el viernes Juliana Di Tullio en Ituzaingó, que el Congreso del PJ de la provincia lo iba a cerrar Cristina, y a continuación se hace un acto en la ciudad de Merlo. Sí. Estamos viendo distintos rumores de la cantidad de gente, es decir, muchos lo espontáneo no lo puede controlar nadie, Adrián. Y se calculan que van a ir más de 100.000 personas. Bueno. Hoy algún organizador me decía, está previsto que se haga formalmente en la Quinta de la Colonial. No entran 100.000 personas. No, pero dice, estamos evaluando para evitar inconvenientes, que obviamente se van a suscitar producto de la gran movilización en un estadio de fútbol. Y en Merlo hay 2 importantes, o 3. Deportivo Merlo, Midland y Argentino de Merlo. Bueno, capaz que sea uno de los escenarios. A ver, de todas maneras el Congreso está citado ya, y eso no se puede modificar, en la Colonial. Si después el acto con los vecinos que se movilicen y la militancia que sí se va a movilizar, la militancia de Merlo y de los partidos alrededor, sí va a haber movilización ahí en ese momento. Y vamos a ir a escuchar y a mostrar el respaldo a la vicepresidenta y jefa del Movimiento Nacional y Popular. Marcelo, te hago una consulta. Hace algunas semanas tratamos acá, tiene que ver con el municipio. Vos sos vecino de Villa Udaondo, conocés la zona seguramente muy pero muy bien, puntualmente en el área de Parque El Bar, la situación que se dio con el helipuerto. Salió rápidamente el municipio a decir: no va a haber helipuerto, a traer tranquilidad a los vecinos. Se clausuró la obra y se aplicó una fuerte multa. Estábamos los días previos a una sesión, y el bloque presentó un proyecto a modo de pedido de informe al Departamento Ejecutivo, donde queda claro que el Consejo Deliberante no lo va a avalar, y donde la respuesta del Ejecutivo, las multas labradas, las actas labradas y las multas que se dictaron. ¿Ya está establecido el monto de la multa? No. Eso lo hace el juzgado de faltas. El juzgado de faltas. Y después habrá la sanción del organismo jurisdiccional competente de aviación de aeronáutica, digamos. Entonces, cuando nosotros vimos el inconveniente, lo que quisimos expresar desde el gobierno municipal, desde el Ejecutivo y desde el Consejo Deliberante, fundamentalmente el bloque del Frente de Todos, porque ya había alguna especulación de algún concejal opositor diciendo que estaba en contra. ¿De Castelnuovo, concretamente? En algún lugar aparece Gastón de Castelnuovo, sí. Pero Gastón de Castelnuovo es el presidente de uno de los 3 bloques de Cambiemos. Así que, para que no queden dudas, por lo general tratamos en los temas de esta característica que
los proyectos los firmemos los concejales, no importa de qué bloque, pero esta vez lo hicimos como bloque de Frente de Todo, para que quede claro cuál es la posición nuestra. Y obviamente, sabiendo que el intendente Descalzo había ordenado el resto de las situaciones, la clausura preventiva de la obra que todavía está en ejecución, el labrado de actas y también se actuó respecto de la publicidad de espectaculos o recitales al aire libre. Es otro de los temas que hoy tienen vilo los vecinos. Y bueno, pero no pueden hacerlo de ninguna manera. No. No hay manera de que lo realicen. Bien. Yo estoy de acuerdo con los vecinos de todos los... Y esta es la postura del municipio. No está autorizado. No está habilitado para tal fin. No está habilitado. Sin embargo, están vendiendo entradas. Es la verdad... Bueno, ahí donde tienen que ser más estrictas las sanciones. Sí. Y las primeras fechas creo que son para dentro de 15 o 20 Exacto. días. Sí, sí. Bueno, no lo van a poder realizar. No lo van a poder realizar. Bueno, te están escuchando seguramente en este momento y viendo vecinos de Udaondo, del lugar, que le está llevando tranquilidad, porque hay una gran preocupación con esto. Dice... Bueno, no. El pronunciamiento en el propio proyecto de declaración, que fue aprobado como un pedido de informe, se le dice al Departamento Ejecutivo que tome las medidas necesarias para que no se concreten la realización de espectáculos o recitales al aire libre en clara violación a la normativa vigente. Perfecto. Y respecto del helipuerto, que no se permite la instalación ni en ese lugar ni en ningún otro lugar declarado por el municipio como zona ecológicamente protegida. Clarísimo. O sea, a ver, es claro que ni el intendente ni el oficialismo avalan eso. Pero aclaro, fue votado por unanimidad. Perfecto. Sí, pues también lo cortés no quita lo valiente. La palabra de Marcelo Nadal, presidente del bloque del Frente de Todos, lo acaba de confirmar a todos los vecinos y vecinas de la zona de Udaondo, Villa Leluar, de Parque Leluar, Villa Udaondo y Parque Leluar. Estoy ya con los cables cruzados hasta ahora del día, pero bueno, les trajo tranquilidad la palabra, ya lo rubricado en los papeles, y esto es importante lo que dice, firmado por todos los bloques que acompañan esta decisión. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Hace mucho que no nos visitabas. Hace mucho que no te invitábamos en realidad. Bueno, vamos a hacerlo más seguido. Nos vamos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau.